tardes, muchísimas gracias a todos. Les agradezco realmente la invitación. Gracias, Enzo, en particular, por la confianza. El título de la charla lo marcó bien recién Alonso y me parece que define su contenido. Construcción de poder político en la historia argentina, los casos de Roca, Irigoyen y Perón, que de alguna manera inauguran tres grandes tradiciones políticas: la tradición conservadora, la tradición radical y la tradición peronista en la política argentina. Como el tema es muy vasto, es probable que me extienda un poco. Yo le había anticipado a Enzo que calculo que tendría que hablar unos 45 minutos. Por las dudas, yo le pido a los moderadores que, si me llego a exceder 5 minutos antes, o sea, a los 40, alguien grite, de manera de ir cerrando, por si me fui un poco por las ramas, cosa que puede llegar a ocurrir. Dicho esto, gracias y arrancamos. Como el título lo indica, no pretendemos hacer acá un análisis de la historia argentina. Lo que procuramos hacer es ver cómo se va construyendo el poder político en cada uno de esos tres periodos de la historia. Vamos al primero, Julio Argentino Roca. Ante todo, corresponde siempre una brevísima introducción sobre el contexto. La historia del conflicto entre Buenos Aires y el interior fue el tema principal de la historia política argentina del siglo XIX, en parte lo sigue siendo aún en el siglo XXI. Desde esa perspectiva, la etapa de Roca y todo lo que comienza en 1880 es un episodio decisivo de ese conflicto entre Buenos Aires y el interior del país. Desde la batalla de Pavón en 1861 en adelante, ustedes recordarán, hubo tres presidencias constitucionales, que fueron la de Bartolomé Mitre, 1862-68, la de Domingo Faustino Sarmiento, 1868-74, y la de Nicolás Avellaneda, 1874-1880, que precedieron a la primera presidencia de Roca. Esas tres presidencias constituyen otros tantos de una evolución lenta pero nítida. Una presidencia estrictamente porteña, como fue la de Mitre, a una presidencia de lo que podríamos llamar un porteñismo atenuado, que fue el caso de Sarmiento, un sanjuanino, autor de aquella frase que se definía como provinciano en Buenos Aires, porteño en las provincias y argentino en todas partes, y Avellaneda, que fue un tucumano que avanzó en el sentido de ese porteñismo atenuado que se había insinuado durante la fase de Sarmiento. En realidad, la irrupción de Roca en la política argentina fue la primera reaparición política del interior en la Argentina política en la ciudad de Buenos Aires desde la derrota de Pavón de 1861. Roca fue elegido claramente como un caso curioso de la historia argentina, por varios motivos. Hizo una carrera política vertiginosa. Ustedes calculen que nació en 1843 y asumió la presidencia de la República en 1880, a los 37 años. Estamos hablando acá de Frente Joven. 6 años antes, o sea, a los 31 años, o sea, ya era un personaje importante del ejército argentino, 1874. Fue un coronel que ascendió a general ese año, o sea, el 64, y fue promovido a general precisamente por Avellaneda, por haber vencido a Mitre en una batalla, que fue la batalla de La Verde, para derrotar una sublevación que el propio Mitre había encabezado para desconocer la legalidad de la victoria de Avellaneda en aquellas elecciones presidenciales de 1874. El proceso de construcción de poder que desarrolla Roca en esa Argentina después de Pavón, que va transitando desde la hegemonía más absoluta de Buenos Aires hacia una forma más equilibrada de representación del sistema político,
se basa en la práctica en dos elementos fundamentales. El primero de ellos es lo que hoy por hoy, en efecto, hubo un conjunto de gobernadores que durante la presidencia de Avellaneda empezaron a organizarse con el objetivo de darle al país un presidente que expresara al interior argentino. El centro de esa liga de gobernadores fue la provincia de Córdoba. En torno a Córdoba se articuló en este caso la mayoría de los gobernadores de aquella época. Estamos hablando, recordemos, de una Argentina de 14 provincias. Si les contamos a la provincia de Buenos Aires, que era como el adversario común de esa liga de gobernadores, estamos hablando más específicamente de 13 provincias que buscaban unificarse políticamente en torno a una candidatura presidencial. Eran aquellas 13 provincias a las que antes de su presidencia, en su etapa más unitaria, Sarmiento había calificado por su grado de pobreza y de atraso como los 13 ranchos. Por un lado, entonces, estaba la Liga de Gobernadores. Por el otro, segundo componente fundamental, el ejército. Porque el ejército de entonces era seguramente como la primera institución verdaderamente nacional de la Argentina, que agrupaba efectivamente en su composición, en su cuadro de oficiales, de suboficiales y de soldados, a un espectro bastante representativo del conjunto de la nación. Ese ejército, además de la mano de Roca, había protagonizado nada menos que la conquista del desierto sobre el final del gobierno de Avellaneda a partir de 1878 y hasta 1880. Y ese ejército confluye con la Liga de Gobernadores en torno a un candidato común, que es un general exitoso y victorioso, que al mismo tiempo es tucumano de nacimiento, apoyado políticamente por la mayoría de los gobernadores, particularmente por la gobernación de Córdoba, a cargo de su cuñado, Juárez Elman, después presidente de la República. En la vereda de enfrente de Roca estaba el mitrismo tradicional, que gobernaba la provincia de Buenos Aires. Tenemos que recordar, que esto es muy importante, que en aquella época lo que se entendía por provincia de Buenos Aires es mucho más que lo que hoy se entiende por provincia de Buenos Aires, porque abarcaba también todo lo que hoy conocemos como ciudad de Buenos Aires. Era, por lo tanto, verdaderamente un monstruo en términos de poder político y económico. Un monstruo que además monopolizaba el principal ingreso fiscal de la Argentina, que estaba a cargo de la aduana porteña, ya que en esa época prácticamente no había impuestos internos. El Estado vivía de los ingresos por la importación y exportación. Y la aduana principal de la Argentina no era de la nación argentina, sino de la provincia de Buenos Aires. Esto marca la brutalidad del desequilibrio de entonces entre Buenos Aires y el interior del país. El partido bonaerense, que hoy sería lo que podríamos entender como bonaerenses más porteños, cuyo líder histórico era Mitre, presentó como candidato a presidente de la República, precisamente contra Roca, al que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, un dirigente mitrista que era Carlos Tejedor. La elección la gana Roca. Tejedor pierde, pero tampoco acepta los resultados. Conviene aclarar, y seamos claros en esto, que las denuncias de fraude que se hacían entonces eran casi todas ciertas. Las de unos contra otros y las de los otros contra los unos, porque esa es una práctica generalizada en la política argentina. Por lo tanto, los que perdían eran los que denunciaban el fraude y se sublevaban, fueran quienes fuesen. En este caso, les tocó perder y sublevarse a Mitre y a Tejedor. En 1880, entonces, en ese marco, en las calles de Buenos Aires
se libró una de las batallas verdaderamente más sangrientas de toda la historia política argentina, entre el Ejército Nacional y la Guardia Porteña, que hoy podríamos definirla como si fuera la policía bonaerense más la policía de la ciudad. Una batalla que se llevó más de 3.000 muertos en una población infinitamente más reducida que la actual, y que obligó al gobierno de Avellaneda a trasladarse de la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo hasta el barrio de Belgrano, que en aquel momento era una zona alejada de la ciudad. Es decir, hubo virtualmente lo que podemos decir una microguerra civil de pocos días, librada en la ciudad de Buenos Aires, en la que venció Roca, quien asumió la presidencia de la República en esas condiciones. Dos aclaraciones adicionales que en este caso importan mucho. En esta pelea entre Roca y Tejedor, pero políticamente entre Roca y Mitre, Roca tuvo la habilidad política de establecer una alianza estratégica fundamental con un sector muy importante de la política de la provincia de Buenos Aires, que era lo que se llamaba en ese momento el Partido Autonomista. El autonomismo bonaerense, enemigo del centralismo político, había sido fundado por Adolfo Alsina, que ya había muerto 2 años antes, en 1878, y que había sido precisamente el antecesor de Roca en el Ministerio de Guerra durante la presidencia de Avellaneda, y ese autonomismo estaba enfrentado con el mitrismo por el control político de la provincia de Buenos Aires y estaba desplazado del poder. Entonces fue ese autonomismo el que de alguna forma le abre las puertas al roquismo y a la Liga de Gobernadores. En ese sentido, la función de dos personajes centrales, Carlos Pellegrini y Dardo Rocha, fueron esenciales para entender por qué Roca pudo vencer en esa batalla de 1880 y de alguna forma compensar históricamente lo que había sido la batalla de Pavón en 1861. Lo que se puede decir entonces acerca de la construcción de poder político en este sentido es que a la Liga de Gobernadores y el Ejército Nacional habría que agregarle un tercer elemento que completaba un trípode político, que era este autonomismo de la provincia de Buenos Aires, que permitió que Roca pudiera no solamente ganar la elección, sino ganar la guerra que hubo que librar para que se respetara ese resultado electoral y a partir de ahí asumir el gobierno de la Argentina. El segundo elemento, otro elemento que habría que agregar, es que desde el punto de vista del cambio que significó la victoria de Roca, hay dos hechos que parecen secundarios, hoy casi trascendentes, pero que fueron fundamentales para la evolución posterior de la política argentina. El primero fue la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que se da justamente en ese momento y que le quita a la provincia de Buenos Aires el control de la capital federal de los argentinos, lo cual significó un cambio importante en el equilibrio de poder del país. Y el otro hecho, tanto o más importante que el primero, fue la nacionalización de la renta de la aduana porteña. Los ingresos fiscales por exportación e importación que constituían los principales ingresos del Estado argentino de aquella época dejaron de ser manejados por la provincia de Buenos Aires para pasar a ser manejados por primera vez en la historia por el Estado Nacional de la República Argentina. Estos elementos son los que de alguna manera marcan el roquismo como fenómeno político y generan la creación del primer partido político nacional, que fue el Partido Autonomista Nacional, PAN, que fue la forma jurídica que adoptó a partir de 1880 la Liga de los Gobernadores y se convirtió en la fuerza política hegemónica durante aproximadamente 30 años de la historia política argentina. Este esquema de poder entonces, que llega del interior, que suma al ejército y al autonomismo de la provincia de Buenos Aires, es el que signa una etapa que culmina precisamente con el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República en el año 1916. Y entramos, sí, entonces,
en el segundo de los personajes de esta historia, Hipólito Yrigoyen. Y hablar de Yrigoyen supone inevitablemente empezar en Roca, porque hay un efecto directo de vinculación entre un fenómeno y el otro, que salta a la vista apenas analicemos un poco el tema. Porque una de las consecuencias más importantes que tuvo el proceso transcurrido entre 1880 y 1916, aquello que conocemos nosotros como la Argentina del primer centenario, en realidad fue la gigantesca modernización económica que vivió el país en aquel momento, y en ese contexto, el formidable aluvión inmigratorio que modificó de raíz la población argentina. Esto es un dato absolutamente fundamental a tener en cuenta, porque hubo en la Argentina un cambio demográfico pocas veces registrado en la historia mundial en la velocidad en que se registró. Esto es, a principios del siglo XX, en la mayoría de la población de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, era de origen extranjero. Esto cambia la naturaleza de la sociedad argentina en el marco precisamente de ese proceso de modernización económica y de inserción internacional que impulsó Roca y que fue continuado por sus sucesores, y hace que esa gigantesca masa inmigratoria, que casi, como diría el presidente Alberto Fernández, bajaron de los barcos, es una generación que como tal no se asimiló totalmente a la vida política argentina. La primera generación de inmigrantes, los inmigrantes recién llegados, esos que bajaban de los barcos, en realidad bajaban buscando trabajo, buscando escaparse de una Europa del hambre, y vivir en un país pobre, perdón, a un país próspero, viniendo de un país pobre, pero no tenían, por así decirlo, una vocación de participación política. Lo que cambió fue que sus hijos, esto es, la primera generación de argentinos, hijos de inmigrantes, sí empezó a procurar un grado de participación política que implicaba la búsqueda de una democratización del sistema político argentino. Esta fue la base. Perdón, pero que los celulares tienen este problema, suenan en los momentos más inoportunos. Ya está. Este cambio demográfico, en primer lugar, y este cambio generacional que se da con la primera generación de hijos de inmigrantes, es lo que constituye una gigantesca clase media emergente, básicamente urbana, que es la primer base social sobre la cual se asienta el radicalismo y el liderazgo político de Yrigoyen. Esto es, el roquismo generó las condiciones económicas y sociales que produjeron un nuevo fenómeno social que determinó la aparición de un sector que conformó la base social de quienes después lo reemplazaron en el poder. Yrigoyen, en cierto sentido, si uno lo mira como proceso de construcción de poder, es casi lo contrario de Roca. Lo de Roca fue todo rápido, dijimos. Nació en 1843 y a los 37 años era presidente. Yrigoyen nació en 1853 y en 1916, a los 63 años de edad, recién asumió por primera vez la presidencia de la República. 12 años después, a los 75, la asumió por segunda vez. Yrigoyen desarrolló antes una carrera política previa al radicalismo, como parte precisamente de ese autonomismo bonaerense, llamémosle antimitrista, que después confluye, como decíamos antes, en el 80, con el proceso de Roca. Sus ancestros, los ancestros de Yrigoyen, familiares, son rosistas. Su abuelo, que a su vez fue el padre de Leandro Alem,
fue uno de los personajes más conocidos de la mazorca de la época de Rosas. En 1874, Irigoyen era el comisario de Valvanera. Valvanera es, como ustedes saben, un barrio muy tradicional de Buenos Aires, y en esa época ser comisario de un barrio era una posición políticamente muy importante, porque no había una institución policial en el sentido que la entendemos hoy. Los comisarios eran civiles designados por el poder político y eran los que manejaban los procesos electorales. Ahí nace justamente la famosa expresión de el caballo del comisario. El nacimiento del radicalismo entonces será en ese marco. Y en ese marco, dentro de ese nacimiento del radicalismo, será la carrera política de Irigoyen. Irigoyen tiene otra diferencia importante en cuanto a su construcción de poder en relación a Roca. La primera, la dijimos, fue un proceso lento y progresivo que lo llevó desde 1890, fundación del radicalismo, o mejor dicho, 1891, para ser más exactos, fundación del radicalismo, hasta 1916, presidencia de la República. Una larga marcha, como diría Mao Zedong, de 25 años, no de 3 como Roca. La segunda diferencia es que Roca era, como decíamos antes, un personaje nacido en Tucumán y producto de una liga de gobernadores del interior que a partir de ahí estableció un acuerdo estratégico con un sector político de la provincia de Buenos Aires para llegar al gobierno nacional. Irigoyen, en cambio, era un bonaerense de pura cepa, de la provincia de Buenos Aires. Por eso nació políticamente en el partido de Alsina, en el autonomismo bonaerense, y construyó toda su base de poder político desde el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Lo primero que construye Irigoyen es el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad también constituye, a partir de ese Comité Provincia bonaerense, el verdadero primer partido político nacional de la Argentina, en el sentido moderno del término. Porque el PAN era geográficamente, como dijimos antes, un partido nacional, pero desde el punto de vista práctico, era una liga de gobernadores, era como una confederación de partidos provinciales, diríamos hoy. En cambio, el radicalismo hereda, en este caso, como hemos dicho, toma la noción de partido político, que era una noción que como tal en la Argentina era relativamente desconocida, la introduce en la política argentina y Irigoyen es quien arma el primer gran partido político de la Argentina. Tanto es así que el radicalismo es todavía hoy el partido por antonomasia en cuanto a estructura partidaria en la política argentina. Este radicalismo es un partido de esa nueva clase media que empezaba a luchar básicamente por una mayor participación política, lo cual implicaba sufragio libre y democracia. Y empieza a formarse precisamente en los comités radicales de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Tandil, en San Nicolás, en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, y recién después se va irradiando lentamente hacia el conjunto del país. Esto es un proceso casi a la inversa, como decíamos antes, de lo que había sido el proceso de Roca de 1877 a 1880. Una tercera diferencia, si cabe, entre Irigoyen y Roca en cuanto a la estructura o estrategia de construcción de poder, es que en realidad lo de Roca fue estrictamente desde arriba hacia abajo. Ejército, Liga de Gobernadores. Lo de Irigoyen fue casi absolutamente desde abajo hacia arriba. La construcción de una estructura política nacional desde una base territorial que se va desenvolviendo, desarrollando y fortaleciendo, como decíamos antes, en un proceso de 25 años. Para ver hasta qué punto el Comité Provincia del radicalismo bonaerense y el poder personal de Irigoyen eran absolutamente decisivos para la construcción política del radicalismo, vale conocer una pequeña anécdota
un episodio muy singular, muy antiguo, que data en el año 1897. Cuando terminaba la presidencia de José Baitu Uriburu, el partido oficialista, esto es el PAN, postula, como efectivamente ocurrió después, el regreso de Roca al gobierno. Y Roca efectivamente gana esa elección y pasa a ser por segunda vez presidente de la República desde 1898 a 1904. Ante el peligro del regreso de Roca, peligro entre comillas o sin comillas, según quien lo manifieste, el mitrismo, que todavía seguía siendo la oposición al roquismo a nivel nacional, porque el radicalismo era todavía una fuerza políticamente incipiente, le plantea a la Unión Cívica Radical una alianza, armar un frente común para ganarle la elección a Roca en 1898. Para eso le propone este esquema de acuerdo político. El mitrismo aceptaría apoyar a un candidato radical a la presidencia de la República si a su vez el radicalismo apoyaba a un candidato mitrista para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esta oferta, aparentemente tan atractiva, en realidad encerraba una particularidad muy sospechosa, porque era altamente probable que la oposición a Roca, unificada en una sola lista, pudiera ganar en la provincia de Buenos Aires y entonces elegir un gobernador mitrista. En cambio, era harto problemático, por no decir casi imposible, fraude mediante, que pudiera ganar en el país y elegir entonces a un presidente radical. Por lo tanto, en ese acuerdo, el mitrismo se aseguraba a la provincia de Buenos Aires y le ofrecía al radicalismo la chance de la presidencia de la República. Ante esa situación, se plantea una crisis interna brutal en el radicalismo, probablemente la primera de su historia, porque la mayoría del radicalismo estaba por aceptar esa oferta tan atractiva que hacía Mitre. Tanto es así que se reúne la Convención Nacional del partido y decide aceptar lo que se llamaba justamente el Pacto de las Paralelas. Se lo bautizó así porque no había una boleta electoral conjunta. En una elección, un partido apoyaba al otro, en la otra, el otro apoyaba a uno. Lo cierto es que cuando termina esa convención, que aprueba ese pacto, Irigoyen, disconforme con el resultado, lo que hace es reúne al Comité Provincia y disuelve el Partido Radical en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, le quita toda posibilidad a ese acuerdo de ejecución política, porque obviamente en esas condiciones el mitrismo jamás podría ganar la elección bonaerense. Con este pequeño ejemplo queda claro la forma de construcción de poder político y cómo se manejaba la política de alianzas territoriales en aquella época. Por lo tanto, en la construcción de poder político de Irigoyen podemos sintetizarlo con estos elementos que hemos enumerado. Primero, una larga marcha. Segundo, una apoyatura social centrada no en un sector de la élite, sino en un nuevo sector social emergente en la Argentina, que era la nueva clase media, principalmente hija de inmigrantes. Tercero, a diferencia de Roca, no desde el interior de Buenos Aires, sino a la inversa. La estrategia de Irigoyen estaba centrada en un solo punto irrenunciable, que era la búsqueda de la libertad de sufragio. Tanto es así que Irigoyen jamás aceptó, durante esa larga marcha del radicalismo por el llano, y este es un detalle importante porque signó después de alguna forma la historia partidaria, que su partido tuviera algo así como una plataforma electoral, y menos aún un programa de gobierno. Porque Irigoyen consideraba que el radicalismo era lo que él llamaba la causa, entre comillas, que enfrentaba al conservadorismo que caracterizaba como el régimen, entre comillas. Para Irigoyen, entonces, el objetivo era que la causa venciera al régimen. Recién después vendría la discusión de todo lo demás. Por eso es que durante esos 25 años de la larga marcha, el radicalismo tuvo varios sectores
que se fueron escindiendo del partido porque le exigían a Irigoyen precisiones programáticas, como la opción, por ejemplo, entre el proteccionismo o el libre cambio, y el caudillo radical se negaba sistemáticamente a formular, precisamente porque entendía que definir un programa atentaba contra esa estrategia de construcción de poder político, de unificar al conjunto en lo que él identificaba como la causa contra el régimen. Es probable, cierto, pero esto ya con el diario de 150 años después, o 100 años después, perdón, que esa estrategia que haya sido muy efectiva en su momento, también le haya generado muchos problemas al radicalismo después. Conviene tener en cuenta también que otro elemento adicional, la intransigencia de Irigoyen, que durante 21 años, o sea, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, mantuvo al radicalismo en la abstención electoral, un caso verdaderamente notable, de un partido político que durante 21 años no concurre a elecciones y por lo tanto no tiene un gobernador, un diputado nacional, un senador nacional, un concejal, y sin embargo continúa avanzando en su construcción política. En ese periodo, esa intransigencia no implicaba que no hubiera diálogo con lo que podríamos llamar los sectores reformistas del conservadorismo. O sea, Irigoyen dialogaba con Carlos Pellegrini primero, dialogó con José Figueroa Alcorta después, y por último pacta con Roque Sáenz Peña, que era un poco el jefe del ala modernizante del conservadorismo de entonces, lo que se llamó la ley Sáenz Peña, el voto secreto, secreto y obligatorio, que abre por primera vez las puertas al radicalismo del gobierno 4 años más tarde, en 1916. Este es un detalle importante porque la transición entre lo que podemos llamar la república oligárquica a la experiencia democrática en la Argentina en 1916 fue absolutamente pacífica. Y eso no es un dato menor, porque si ustedes repasan el mundo de aquella época, en 1911 se producía en China la revolución de Sun Yat-sen, una revolución republicana que abolía la monarquía e instauraba por primera vez la república. En México se producía la revolución mexicana que derrocaba a Porfirio Díaz y iniciaba una sangrienta guerra civil. Y naturalmente en Rusia se producía la revolución bolchevique. Esto es, en la Argentina se dio un tránsito pacífico de un régimen, llamémosle oligárquico, a un régimen democrático en función de una transición política producto de una negociación en la cual el liderazgo político de Irigoyen negocia con el ala reformista de los conservadores para a partir de ahí generar este cambio fundamental en la política argentina. Punto con Irigoyen. Tercer personaje de esta película, Juan Perón. Si lo de Irigoyen en relación a Perón tiene una relación directa, porque virtualmente es una asociación inmediata entre el roquismo y el irigoyenismo, en cambio, lo de Irigoyen con Perón reconoce un prolongado bache en la historia política argentina, que es todo el periodo que va de 1930 a 1943, al que no vamos a referirnos ahora, no porque no carezca de importancia, sino que la tiene, sino porque el centro de la cuestión está hoy en otro lado, para nosotros. En el caso de Perón, la construcción de poder político es algo muy particular, por muchos motivos. Porque Perón, a su vez, es un personaje extremadamente singular. Roca no era un intelectual, era un militar brillante, pero no escribió ningún libro, ni tenía por qué hacerlo. Irigoyen era abogado, pero tampoco era ningún intelectual y tampoco escribió ningún libro. Perón, que terminó siendo un general, aunque ascendió al poder como coronel, es si de números de libros escritos se recuerda, el presidente argentino que más libros escribió después de Sarmiento. Por eso es, curiosamente, una de las figuras intelectuales más interesantes de la política argentina. Con él pasa algo muy particular, precisamente. Por su acción de gobierno y por su acción política,
su figura tuvo tanta incidencia que su faceta intelectual muchas veces quedó absolutamente oscurecida. No hubo ni hay tantas referencias al pensamiento de Perón como a su acción política y a su obra de gobierno. Si me permiten una hipótesis muy audaz y contrafáctica, si Perón no hubiera sido Perón, en el sentido de que no hubiera sido ni el presidente de la República ni el fundador del peronismo, es probable que hoy fuese conocido como un importante pensador político argentino del siglo XX. Vale esta reflexión porque en el tema de la construcción de poder, si hay alguien que teorizó sobre este tema en la Argentina, en la política argentina, fue precisamente Perón. Si alguno se tomara el trabajo casi imposible hoy de leer ese librito titulado La Comunidad Organizada, que Perón consideró siempre como la piedra angular de la doctrina justicialista, llegaría a la conclusión de que más allá de todas las referencias muchas veces abstrusas que el texto hace a la historia de la filosofía, lo que está en la base de ese libro de Perón es una teoría de la construcción y la organización del poder. Porque la idea misma de la comunidad organizada, o dicho al revés, de la organización de la comunidad, de cómo se va vinculando lo individual con lo colectivo y de cómo se van estructurando y articulando los distintos sectores de la sociedad, es fundamentalmente una idea de construcción de poder desde la sociedad. En el caso de Perón, y a diferencia de Irigoyen, vamos a encontrar curiosamente algo en común con Roca en este tema de la construcción del poder. Si lo de Roca fue rápido, lo de Perón fue supersónico. Roca era casi un desconocido en la política argentina en 1874 y en 1880 era presidente. Perón en 1943 no existía políticamente y en el 1946 era presidente de la República, 3 años. Roca era un general, Perón era un coronel de prestigio intelectual, precisamente entre sus camaradas de armas. En la forma de construcción, el costado militar y la velocidad del proceso de ascensión al gobierno emparentan mucho más el ascenso de Perón con el de Roca que a esa larga marcha que habíamos caracterizado antes como la etapa política del ascenso de Irigoyen. La construcción de poder político de Perón, además, se da a una velocidad. Sí. Vamos 40 minutos, estamos perfectos de tiempo igual. Vamos con 5 minutos. Vamos a tratar de llegar a 5 minutos y después seguimos charlando. La construcción de poder político de Perón, además, se da también a una velocidad supersónica, porque efectivamente se registra entre el 4 de junio del 43, fecha del movimiento militar que derrocó el presidente Ramón Castillo, y el 4 de junio del 46, que asume la presidencia constitucional. En el medio de estos 3 años, en la Argentina pasa de todo. Es una curiosa mezcla de lo que antes vimos como una revolución desde arriba, como la que encarnó Roca, y una revolución desde abajo, que fue lo de Irigoyen. Porque lo de Perón, en lo que de construcción de poder se trata, fue una sumatoria de esa construcción desde arriba que empezó con el golpe militar del 43 o previamente con la constitución del GOU como logia militar y núcleo de aquel golpe de Estado, con lo que podríamos llamar una revolución desde abajo, cuya expresión máxima fue precisamente la jornada del 17 de octubre de 1945. La confluencia de estas dos cosas es el peronismo y el proceso de construcción de poder político de Perón. Entender una y no entender la otra es entender la mitad. Y en este caso, entender la mitad es casi lo mismo que no entender nada. Cuando se produce el golpe del 43, Perón era conocido a lo sumo dentro de los cenáculos militares como un intelectual importante del ejército. En ese momento tiene la genialidad estratégica, hay que decirlo, unida a la habilidad política, de pedir en un gobierno de facto que le dieran el control del Departamento Nacional de Trabajo y Previsión. Era un organismo de tercera categoría en la estructura del Estado. Es como si alguien hoy pidiera, por ejemplo,
un personaje importante de la política argentina, por ejemplo, para así la dirección del SENASA. Probablemente el SENASA hoy es bastante más importante que el Departamento de Trabajo en 1943 en la Argentina. Pero el Departamento del Trabajo era lo que le permitía, desde ese oscuro escritorio, a ese coronel públicamente desconocido, lanzar la consigna de lo social, que fue justamente aquello que lo caracterizó y signó la construcción política que empezó a desarrollar desde el 43 con la organización sindical que culmina con las jornadas de octubre. Esto quiere decir que si tenemos en cuenta el proceso de construcción de poder, lo de Perón en realidad ha sido, insisto, un proceso de construcción de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y todo en tiempo récord. Tengamos en cuenta un solo elemento más. El 16 de octubre del 45, la palabra peronismo no existía en el diccionario político argentino. El 24 de febrero del 46, esto es 5 meses después de ese 16 de octubre, Perón gana una elección presidencial contra la Unión Democrática, que es un frente electoral que agrupa a la totalidad de los partidos políticos tradicionales de la Argentina. Con el apoyo de lo que podríamos llamar puchitos de estos partidos tradicionales y de ese sindicalismo emergente, en apenas 5 meses él triunfa en esa elección presidencial, que no gana solamente en función del manejo del poder, porque como él mismo decía, la totalidad de los grandes diarios de Buenos Aires estaban en contra. La elección del 46 fue efectivamente una elección absolutamente libre. Lo cierto es que se creó en 5 meses, desde el 17 de octubre hasta el 24 de febrero, una fuerza política que con sus más o sus menos hoy todavía tiene el peso que adquiere en el escenario político argentino. Simplemente un dato más en relación a la experiencia de construcción de poder de Perón, y después vamos a las preguntas y a los comentarios. La construcción de poder de Perón le sirvió para llegar a la presidencia del 46. Pero eso no fue solamente, eso fue un punto de llegada y a la vez un punto de partida. Porque en Perón, ese proceso de construcción de poder político fue un proceso dinámico de carácter permanente, cuyas características se fueron adecuando sistemáticamente a las circunstancias. O sea, la sanción de la ley del voto femenino, por ejemplo, y la creación de la rama femenina del peronismo configuró a partir de 1948 otro elemento fundamental que se agregaba a esa constelación de poder en la que el ejército había cumplido su papel, en la que había cumplido un papel importante el sindicalismo, cumplía un papel fundamental el sindicalismo, y también estos puchitos, como decíamos antes, de las fuerzas políticas tradicionales. Y esta misma estrategia de construcción de poder político es la que Perón va desarrollando, no solamente desde el gobierno, sino inclusive también desde el llano, una vez que es derrocado en septiembre del 55, y en 1972, y acá terminamos, que es la fecha de su regreso definitivo a la Argentina, aquel nuevo elemento dinámico que se había incorporado a la ecuación de poder del peronismo, que eran los sectores juveniles, lo que llevaba en ese momento la tendencia revolucionaria, y que de alguna manera se sentían, entre comillas, dueños del retorno de Perón, tuvieron que ser neutralizados desde el gobierno, de la misma manera en que en el año 46 Perón tuvo que enfrentar a muchos de los que podemos llamar promotores del nacimiento del peronismo, como era el caso de Cipriano Reyes, el dirigente del Partido Laborista, que se negaba en ese momento a disolver el Partido Laborista, que era parte de ese grupo de partidos, de esa alianza que había llevado a Perón al gobierno, para poder generar, en el caso de Perón, un partido unificado que expresara su gobierno y su pensamiento. Con esto queremos decir que, y terminamos con este tema de Perón, es que en el caso de Perón, la construcción de poder no era solamente un objetivo, sino que era una política permanente. Muy a lo bruto, acabo de sintetizar algo así como 80 años de historia argentina. Ustedes sabrán disculpar los baches que seguramente quedan y tratemos de llenarlos en la medida de lo posible. Gracias. Espectacular, Pascual, clarísimo, y la verdad que
ya llegaron algunas preguntas y aprovecho ya para ir tirándotelas, a ver si vos nos sacás algunas dudas y les recuerdo que pueden mandarme al chat al privado alguna pregunta. Justamente sobre Perón, preguntaron si Perón es quien cambió, digamos, las estructuras o las corporaciones me pusieron de poder en la Argentina, que antes eran, por ejemplo, el ejército, los gobernadores, donde se estuvieron Irigoyen y Roca, y desde que pasa Perón por la política, estas cambian y él toma relevancia el sindicalismo, etc. Como siempre sucede en la historia, hay en todo cambio, en todo periodo de transición, en todo fenómeno nuevo, hay continuidades y rupturas. Por lo tanto, esa pregunta requiere una respuesta ambivalente también, porque uno, por ejemplo, suele escuchar que el peronismo industrializó a la Argentina. Falso. Porque si el peronismo hubiera industrializado a la Argentina, no se sabe quiénes fueron los obreros, quiénes habían sido los obreros que el 17 de octubre del 45 llenaron la Plaza de Mayo. Esto quiere decir, un fenómeno importante del cambio que se produjo con el advenimiento de Perón al poder, tiene que ver precisamente con ese bache de 13 años que yo mencionaba muy al pasar del periodo 1930-1943, en el cual comienza a desarrollarse, por una cantidad de circunstancias internacionales, la industrialización incipiente de la Argentina, y va emergiendo una nueva clase obrera, que es una clase obrera no ya la de origen inmigrante, que tenía una tradición ideológica de izquierda, socialista, anarquista y comunista, sino una clase obrera que en realidad venía del interior del país, porque pertenecía precisamente a lo que podríamos llamar esa masiva migración interna que pobló lo que hoy llamamos el Gran Buenos Aires, una realidad que en 1935 no existía en la Argentina, y ese cambio en la estructura económica argentina, que Perón no generó, sino que en todo caso interpretó políticamente, es lo que genera también un reacomodamiento en las estructuras de poder. De todas formas, hay que decir siempre que lo que varía en la visión y en la política de Perón en relación a la pregunta sobre las corporaciones, no es que fue que unas sí y otras no. Lo que varió fue en todo caso la proporción. Es decir, el sindicalismo existía desde antes, adquirió un rol mucho más trascendente. Los sectores empresarios siguieron existiendo después y tuvieron su peso, pero sin ninguna duda, en términos relativos, menor que antes. El ejército fue muy importante al principio, por supuesto, por el tema del golpe de Estado del 43, pero después se subordinó al poder político, aunque fue socio del primer peronismo, por lo menos hasta 1954. Y así sucesivamente. Paro acá porque si a cada pregunta a los 10 minutos no hay más preguntas. No, clarísimo. Hay otra pregunta sobre actualidad que dice si hoy en día hay en la política líderes que hayan creado su poder de arriba hacia abajo como Roca. Sí, Néstor Kirchner. Si uno piensa, el 27 de abril del año 2003, elecciones presidenciales, primera vuelta, Carlos Menem 24,5% de los votos, Néstor Kirchner 22,5% de los votos. 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner, presidente de la República, con el 22,5% de los votos. El porcentaje de votos más bajo que tuvo un presidente electo en la Argentina desde Justo José de Urquiza en adelante. Y desde ahí construyó el poder, desde el Estado, construyó el poder político que conocemos. Excelente. Hay una pregunta sobre algo que vos un poco lo salteaste, pero no sé, tal vez puede ser interesante. Si Perón no inicia su ascenso en el poder en 1930, supongo si participó o no en aquel golpe. Es una buena pregunta. Recomiendo para quien quiera estudiar este tema un excelente libro de un amigo que se llama Claudio Chávez, se llama El Perón Liberal, que cuenta precisamente la historia política de lo que podríamos llamar Perón antes de Perón. Esto es en la década del 30. Porque Perón fue efectivamente un intelectual importante del ejército argentino de la década del 30. Cuando Perón conforma el GOU, lo que se llamó Villa Logia Militar, que tuvo tanto que ver con
el golpe de Estado del 43, no lo hacen tanto en función de su prestigio militar, porque en realidad era un oficial de los tantos del ejército argentino, sino precisamente en función de su, digamos, ascendiente intelectual entre sus camaradas, entre ellos algunos generales de importancia de la década del 30. Sin ninguna duda, la primera intervención política de Perón, como tal cual lo relata la pregunta, fue su participación en el golpe del 30. Pero la construcción de poder político, en realidad, yo por lo menos prefería situarla con el nacimiento del GOU, o sea, para ser más exactos, y a lo mejor me alargo un poquito, desde el punto de vista de la historia del ejército, Perón hereda al general Justo, que murió en 1942. Es el vacío de liderazgo que dentro del ejército deja la muerte de Justo es lo que abre camino a la construcción del GOU y a partir de ahí al desarrollo de Perón dentro del GOU. Pero bueno, lamentablemente esto es muy largo, hay un libro sobre el tema. Hay otra pregunta también que es bastante amplia, pero me parece interesante, al menos para lanzar una introducción. ¿Alguna diferencia o similitudes en materia económica de estos tres líderes que puedan remarcarse? Yo diría, para hacerlo muy breve, hay una similitud enorme en términos de política económica entre Roca e Irigoyen. Esto es, el radicalismo no modificó prácticamente en nada la estructura económica que había heredado cuando asumió el gobierno en 1916. Lo que el radicalismo hace es democratizar la política argentina, no transformar la política argentina, la economía argentina, perdón. En el caso de Perón es distinto. Perón, en realidad, efectivamente produce la transformación en la estructura económica argentina, que, bueno es decirlo, también tiene algunos antecedentes en la década del 30, porque suele decirse que con Perón el Estado entró en la economía, pero en realidad en la Argentina el intervencionismo estatal en la economía empieza en la década del 30, con la creación del Banco Central en 1935, con la creación de lo que se llamaban las juntas reguladoras de carnes, de granos, que fue también en aquella época, y es decir, con una cantidad de medidas que tuvo que adoptar, no tanto por ideología, sino por necesidad, el gobierno de Justo, precisamente, para afrontar la situación desfavorable para la Argentina que se había generado por la crisis internacional de 1930. Clarísimo. Otra pregunta, un poco más sobre actualidad. Según la caracterización que has explicado sobre la construcción del poder político, a grandes rasgos, ¿cómo fue eso en los casos de Alfonsín y Menem? Buena pregunta. En realidad, casi demandaría un seminario aparte. Yo en alguna oportunidad hice una exposición de estas características en la UCA, y fueron dos. La primera fue la que terminó y la segunda iba del 83 para acá. O sea que es largo esto. Pero, digamos, Alfonsín hizo una construcción de poder muy interesante, porque Alfonsín, si uno lo piensa ahora con el diario del siglo siguiente, construyó poder adentro del radicalismo desde afuera del radicalismo. Esto es, el radicalismo en 1982 no era Alfonsín, era Balbín, era el radicalismo más tradicional. En realidad, él, unido a una corriente juvenil que en ese momento lideraba Enrique Nosiglia, que llamaba la Junta Coordinadora de la Unión Cívica Radical, pero que era una corriente juvenil minoritaria, salvo en el ámbito universitario, porque existía franja morada con todo lo que eso implica, logra, en un momento curioso de la política argentina, que es el agotamiento de la dictadura militar, levantar la bandera de la democracia y desde ahí ganar el poder adentro del radicalismo, vuelvo a decir, desde afuera hacia adentro. Y hay que decir que de alguna manera, aunque la explicación es mucho más larga, con Menem sucede lo mismo, porque Menem gana el poder contra el aparato del Partido Justicialista. Gana su liderazgo político, se construye ganándole
Antonio Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente del Partido Justicialista, una elección interna que fue el 8 de julio de 1988. En el caso particular de Menem, es cierto que Menem tenía una larga historia, dilatada historia, de construcción política local, pero no tanto de construcción política nacional. En el caso de Alfonsín, en cambio, Alfonsín sí había sido un peleador nato. Alfonsín, en 1972, había perdido contra Balbín la interna radical por la candidatura a la presidencia de la República. O sea, tiene una historia más larga. El punto en común de ambos es que ambos lograron llegar al liderazgo de sus fuerzas políticas contra sus respectivos aparatos partidarios. Hay muchas otras cosas más para agregar, pero sería muy largo. No, espectacular. Sí, sí, las preguntas están siendo fuertes, está muy bueno. Otra más. ¿A qué te referías cuando decías que el hecho de no tener una agenda programática por parte de Irigoyen tuvo efectos posteriores en el tiempo para la Unión Cívica Radical? Da justo con la pregunta de Alfonsín. Ustedes son muy jóvenes, por supuesto, yo no, lamentablemente, no participaron de la campaña del 83. La campaña del 83, que ganó, una elección que Alfonsín ganó ampliamente, Alfonsín pronunció una frase maravillosa que a muchos de nosotros que no lo votamos nos pareció un total disparate, que era: con la democracia no solo se vota, con la democracia también se cura, también se educa, también se come. En realidad, esa frase de Alfonsín, que además completaba sus actos de campaña delante de miles de personas, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853, evocaba precisamente esa idea irigoyeniana de que no hay programa, que lo que hay es democracia, libertad de sufragio. O sea, no había ninguna propuesta programática de Alfonsín. Lo que había era una épica de la democracia, en una circunstancia en la cual la Argentina, que venía de una dictadura tremenda, estaba ansiando precisamente un mensaje de esas características. En ese sentido me refería de que esa cuestión de Irigoyen, de que los programas no importan, o no eran lo fundamental, mejor dicho, tiñó la historia del radicalismo, de modo de que sucedió también, como estimo yo que le sucedió al gobierno de Alfonsín, que sirvió para ganar, pero no sirvió para gobernar. Algo parecido, pero ya es una historia mucho, mucho más compleja, ocurrió después con Fernando de la Rúa. Perfecto. Disculpa que vamos y volvemos en el tiempo, pero no tuve tiempo para ir ordenando las preguntas. Dale, una más que pusieron. La figura de Irigoyen es más relevante por ser un fenómeno político y social de la época que como un estadista, en el sentido de consolidación política, económica y social. Es así. Sí. Si la pregunta es una pregunta muy fácil de contestar, sí. Perón Irigoyen es mucho más importante como líder, como constructor político, y hay que decirlo porque me parece que si no parece como que estamos rebajando su papel, como un personaje fundamental de la construcción de la democracia en la Argentina, no como un estadista en el sentido de un gobernante. Fue casi más bien un revolucionario desde ese punto de vista.